Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir de nuevo la palabra y la verdad que estar estudiando el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses está siendo de gran bendición para mi vida, ver el ejemplo de hermanos fieles que vivieron el Evangelio, vivieron para el Señor en medio de inmensas dificultades. Y está siendo una gran bendición para mi vida. Y es también mi deseo que el estudio de esta carta nos ayude a ver más a nuestro Señor Jesucristo, a contemplarle de una manera mayor y que esto despierte nuestro amor por Él y por su palabra. Vamos a continuar estudiando en el capítulo 3 de Filipenses, versículos del 1 al 6 en esta mañana. Es una sección que abarca prácticamente todo el capítulo, pero vamos a ir dividiéndola en varias partes. El título de la predicación es La carrera del cristiano. Y no sé si os gusta correr. Hay personas que les gusta hacer deporte y salen a correr, pero la mayoría yo creo que a lo mejor ya no recordamos ni dónde tenemos las zapatillas de deporte, o las últimas que nos compramos quizás fue en nuestra adolescencia, ¿verdad? No nos gusta ya mucho correr, pero la Biblia nos presenta que el cristiano está en una carrera continua. Y en esta primera parte, todo el capítulo 3 nos va a hablar de la carrera del cristiano, pero en esta primera parte, los versículos 1 al 6, vamos a ver algunas exhortaciones para la carrera. Y este fenómeno de las carreras, las competiciones de carreras, la verdad que tiene una raíz muy profunda en la historia de la humanidad. Existen desde hace muchos años, hace miles de años, las carreras, ya sean a pie o a caballo, en carros o cualquier otro medio, como actualmente ya se corre. Siempre las carreras han sido una manifestación de competitividad, habilidad física y en algunos casos de necesidad. Y sin duda que hoy sigue siendo un fenómeno que atrae masas en los diferentes tipos de carreras, en sus diferentes modalidades. Ya sea a pie con el atletismo, son muchos los que lo siguen, aunque a lo mejor quizá de aquí no haya ninguno. Las carreras de caballos, muchos apuestan a las carreras de caballos. Las relacionadas con el motor quizás son más famosas, las de Fórmula 1, las de MotoGP o otras. O incluso el ciclismo en bicicleta, ¿verdad? Las multitudes acuden en masa a ver estas carreras para animar a su corredor favorito o a su equipo porque quieren verlo ganar. En mi caso yo no he sido nunca fanático de las carreras, solo hubo una época que me gustó la Fórmula 1 y era porque estaba Fernando Alonso, ¿no? Parecía que se puso de moda y empecé a ver la Fórmula 1. Y no era muy apasionado, no entendía algunas cosas que pasaban, solo me gustaba ver los coches y ver quién ganaba, pero había algunas cosas que me llamaban la atención. A diferencia de otras modalidades de carreras, la Fórmula 1 y otras relacionadas con el motor los corredores llevan un pinganillo o una manera de comunicarse con el equipo que le está apoyando. Los corredores están en continuo contacto durante la carrera con su equipo para saber qué está pasando. El equipo desde el paddock, si no me equivoco la palabra, está bien, desde ese lugar anima al corredor. En otras ocasiones le advierte sobre otros corredores que están cerca, le pueden adelantar, sobre si está perdiendo tiempo, tiene que hacerlo mejor, sobre si hay algún error que corregir, sobre las diferentes estrategias, cuándo va a ser la parada, los cambios de neumáticos, etc. En continuo contacto con el equipo se encuentra el corredor para ayudarle durante la carrera. Y la palabra de Dios, como he dicho, nos muestra que estamos en una carrera, ¿verdad? Cada cristiano vivimos en una continua carrera. No es tanto una carrera como la Fórmula 1 o una carrera de velocidad, sino que es una carrera de fondo, una carrera a largo plazo, una carrera que hay que correr con paciencia. Hebreos 12, capítulo 2, nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo invita a correr la carrera. Y en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana,
Se encuentra dentro de ese contexto de una carrera cristiana. Si vamos al capítulo 3, al versículo 12 al 14, allí el apóstol Pablo nos narra que está corriendo una carrera prosiguiendo a la meta. Fijaros en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. Dice ahí el texto: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol se encontraba en una carrera prosiguiendo hasta la meta, hasta encontrarse con Cristo Jesús. Y todo creyente, de la misma manera, estamos en esa carrera de la vida cristiana. Sin embargo, la palabra de Dios y Dios mismo no nos ha dejado solos a nuestra merced en cuanto a cómo debemos correr esa carrera, sino que de manera especial, así como el corredor de Fórmula 1 lleva un pinganillo en el que está en continua comunicación con su equipo, la palabra de Dios es esa comunicación que necesitamos para correr la carrera. La palabra de Dios nos exhorta, nos anima para que podamos correr hasta llegar a la meta. Nos anima durante la carrera, pero también nos advierte de los posibles peligros que pueden haber durante la misma. Nos da indicaciones de cómo correr la carrera, de cómo debemos correr. Y en concreto en estos versículos, del versículo 1 al 6 del capítulo 3, vamos a ver dos exhortaciones que nos ayudan en la carrera cristiana. La palabra de Dios nos va a mostrar cómo podemos correr y de alguna manera dos exhortaciones para ayudarnos en la carrera cristiana. Fijaros lo que dice el versículo 1 al versículo 6. Dice allí el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo continúa hablando sobre este tema y lo veremos en la próxima ocasión que podamos estudiar la carta. Pero en estos breves versículos del 1 al 6 vamos a ver dos exhortaciones claras que nos ayudan en la carrera cristiana. ¿Cuál es la primera exhortación? Si hacemos una observación rápida al versículo 1, vamos a ver que hay una primera exhortación clara para todos los creyentes para correr la carrera. Dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La primera exhortación es: gózate en el Señor. Gózate en el Señor, versículo 1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta es la primera exhortación que encontramos en este pasaje. Es un llamado al gozo, a tener gozo en la carrera de la vida cristiana. Fijaros cómo comienza el versículo 1. Por lo demás, hermanos. Y esto nos conecta directamente con lo que viene hablando anteriormente. El apóstol Pablo, tenemos que, el apóstol primeramente nos habla de Timoteo y Epafrodito, pero anteriormente a eso, y es de donde viene este pasaje, en el versículo 18 nos llama a estar gozosos. Fijaros, capítulo 2, versículo 18. Dice allí: asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo hace una exhortación al gozo. Después pasa a hablar de aspectos personales, de cuál es la razón por la que ha enviado a Epafrodito con la carta hasta Filipos de nuevo. Cuáles son sus asuntos, qué es lo que pretende hacer. Y ahora de nuevo, en el versículo 1 del capítulo 3, vuelve a exhortar de nuevo en lo mismo.
donde se ha quedado en el versículo 18. Además, fijaros cómo lo dice, por lo demás, hermanos. Y esta es una expresión que el apóstol Pablo utiliza habitualmente. Es una expresión que muestra cariño, afecto, amor por aquellas personas a las que te diriges. Hermanos. Lo utiliza en el capítulo 1, versículo 12, en el capítulo 3, versículo 17, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 8. Ahí se refiere a los filipenses como hermanos. Además, también se refiere a ellos como amados míos en otra ocasión. Capítulo 2, versículo 12 y capítulo 4, versículo 1. Amados míos, gozo y corona mía. Y esto es una expresión de amor hacia sus hermanos. Y es por ello que lo que hace Pablo es decirles, hermanos, queridos míos, amados, si tengo que deciros algo importante, si tengo que deciros algo que debéis recordar, o algo que quiero que quede marcado y claramente expuesto en esta carta, es que debéis vivir la vida con gozo. Debéis vivir la vida, la carrera cristiana con gozo. Eso es lo que quiero que sepáis. Pero además no solo dice vivir con gozo, como si viviendo con gozo en cualquier cosa que hagamos o poniendo nuestro gozo en cualquier cosa vamos a correr la carrera correctamente. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Gozaos en el Señor. Él es el objeto del gozo. ¿En quién debemos gozarnos? En el Señor. Y el Señor es una referencia a Jesucristo. Eso es lo que ha estado hablando en el capítulo 2, al final. Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y si vamos al versículo 8 de este mismo capítulo, en el pasaje ahora mismo donde estamos, que dice allí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Gozaos en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y debemos gozarnos en Él. Primeramente, Cristo es la fuente del gozo. De Él emana el gozo que hay en nuestras vidas. El gozo no es algo que nosotros generemos. Es un fruto que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones cuando nos convertimos. Él pone el gozo en nuestros corazones. Es un fruto que se desarrolla habitualmente y normalmente en la vida del creyente. Tener gozo. ¿Pero de dónde viene ese gozo? La fuente del gozo es el Señor, el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice que el gozo es del Espíritu Santo. Y Gálatas 2 habla de los frutos del Espíritu Santo y uno de ellos es el gozo. Pero no solo Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, es la fuente del gozo, sino que es el objeto del gozo. Es en quien nos debemos gozar. Somos llamados a tener gozo en el Señor. Pablo no les dice que se gocen en las circunstancias que viven, o que se gocen en sí mismos, o que se gocen en cualquier otra persona, circunstancia o cosa, sino que busquen el gozo en aquel, el único que puede dárselo, el Señor. Fijaros, además, Pablo es enfático, dice en el versículo 1, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aquí está diciendo que es tan importante lo que os estoy diciendo, que tenéis que gozaros en el Señor, que me da igual repetirlo si hiciera falta 1000 veces, con tal de que podáis gozaros. No me molesta repetiros lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba dando clases en el instituto y una de las cosas que me cansaba muchísimo es tener que repetir las lecciones 2 veces. Y no porque el alumno no lo entendía, sino porque en un mismo curso yo enseñaba una lección y a la hora siguiente venía otro grupo del mismo curso y tenía que volver a repetir la misma lección. Y aunque los alumnos estaban escuchando, para mí era cansado tener que repetir lo mismo varias veces. Incluso pensaba que algunas cosas me estaba repitiendo y que ellos ya me habían escuchado cuando era la primera vez que lo escuchaban. Y esto afectaba a la manera en que yo me comunicaba con ellos. Me cansaba. Y muchas veces nos cansamos cuando tenemos que repetir las cosas, ¿verdad? Se lo decimos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Verdad? Y nos cansamos, ¿por qué?
porque no nos gusta repetir las cosas. Sin embargo, lo que dice aquí el apóstol Pablo es: no me importa repetiros lo mismo, porque es tan vital e importante que quiero que tengáis gozo. Pablo sabe que el gozo es una prioridad en el creyente. ¿Y cómo es que Pablo dice que no me es molesto repetiros las mismas cosas? Porque ya lo había dicho varias veces. Y lo dice a lo largo de toda la carta. El gozo salpica toda la carta de Filipenses. Fijaros, vamos al capítulo 2, versículo 18. La palabra gozo aparece más de 12 veces. Pero en concreto vamos a ver las exhortaciones a gozarse. Fijaros, capítulo 2, versículo 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 2 y versículo 28. Así que le envío, refiriéndose a Epafrodito, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Capítulo 3, versículo 1, es lo que acabamos de leer. Y después, capítulo 4, versículo 4. Fijaos lo que dice allí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vemos cómo el apóstol Pablo está repitiendo a lo largo de toda la carta la importancia del gozo, y aparece muchas veces más esta palabra, refiriéndose al propio gozo del apóstol Pablo en medio de la dificultad. Pablo quiere que sus hermanos estén gozosos. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo 1? Para vosotros es seguro. Literalmente, seguro significa no tropezar, no ser derribado. Que vosotros estéis gozosos es clave para no tropezar durante la carrera, para que corráis seguros. ¿Por qué Pablo es tan repetitivo y tan incisivo en esto, en la importancia del gozo? Precisamente porque los filipenses no estaban pasando por el mejor momento de sus vidas. No estaban pasando por circunstancias alegres, favorables, en las que le fuera fácil tener gozo. Y es por eso que necesitan la exhortación del apóstol Pablo. Fijaros, si vamos a 2 Corintios capítulo 8, me podéis acompañar allí. Allí el apóstol Pablo está describiendo la ofrenda que hacen las iglesias de Macedonia. Y Filipos, la iglesia de Filipenses, está dentro de las iglesias de Macedonia. Y vamos a ver cuál era uno de los problemas que tenía la iglesia de los filipenses. Si vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice allí: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Filipos, al igual que las iglesias de esa zona, por las razones que fuera, era una iglesia pobre, una iglesia con dificultades económicas, pero eso no les quitó de ser una iglesia generosa. ¿Cuál era otro de los problemas que estaban pasando? Volvemos a la carta de Filipenses, capítulo 1 y versículo 27. Perdón, versículo 29. 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El sufrimiento por la causa de Cristo. Tenían el mismo conflicto que tenía Pablo. Eran perseguidos por la causa de Cristo. Entonces, ¿eran pobres? ¿Eran perseguidos por la causa de Cristo? ¿Qué más? Capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un aparente conflicto en la iglesia que minaba la unidad, y es por eso que en el capítulo 2 Pablo hace énfasis en que estén unidos, mirando la humildad de Cristo en humildad. Había un conflicto en cuanto a dos hermanas colaboradoras del Evangelio, hermanas fieles al Señor que habían colaborado con Pablo, pero había algo ahí que no estaba bien y eso estaba minando la unidad y la fortaleza de la iglesia. Había debilidad en la iglesia en cuanto a la unidad, por problemas entre los hermanos.
más. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. ¿Qué es lo que vimos y que le pasaba a Epafrodito? Su siervo amado. Aquel hermano que la iglesia filipense amaba, ¿qué le estaba sucediendo? ¿Qué le había sucedido? Estuvo enfermo, a punto de morir. Y esto fue de gran preocupación para los filipenses. Ellos estaban sufriendo porque su querido, amado hermano Epafrodito había estado a punto de morir por razón de llevar la ofrenda de Filipos hasta Roma. Todo esto que vemos en la carta, añadido a los falsos maestros que le atacaban, como ahora veremos, los judaizantes, y aún más, que aquí no aparece las circunstancias personales y familiares que cada uno tendría. ¿Podemos imaginar? Si nosotros ya, sin pensar en la iglesia, en nuestras propias circunstancias personales, ya pasamos por problemas, añádele todo esto, todo lo demás, añádele la iglesia, añádele todo lo que estaban sufriendo por la causa de Cristo. La iglesia de Filipos era una iglesia sufridora, hermanos que estaban sufriendo. Y es por eso que en estos momentos es cuando más necesitan entender el gozo cristiano. Que correr la carrera implica tener gozo, porque van a haber momentos difíciles. El gozo, hermanos, es un fruto que se hace más evidente y claro en el creyente en momentos de sufrimiento. Y es importante que entendamos bien la diferencia entre la felicidad o la alegría y el gozo al que se refiere la palabra de Dios. Fijaros, hermanos, la felicidad es un momento alegre, concreto, fortuito en un determinado momento por alguna circunstancia favorable que vivimos, y eso hace que estemos contentos, ¿verdad? Hemos vivido circunstancias alegres en nuestra vida, circunstancias favorables, y hemos tenido felicidad, pero es un sentimiento humano. Es un sentimiento que todos podemos tener, incluso aquellos que no creen en el Señor, aquellos incrédulos experimentan la felicidad en las circunstancias, en aquello que les gusta hacer en su vida. Esta es la felicidad. Esta felicidad está puesta exclusivamente en las circunstancias. Si son favorables, entonces estoy alegre. Si me va bien, estoy alegre. Si me pasan cosas buenas, estoy alegre. Esta felicidad es cambiante porque está puesta en las circunstancias. Si la circunstancia cambia, mi felicidad cambia. Dejo de estar feliz. Si la circunstancia es buena, estoy feliz. Si la circunstancia es mala, estoy triste. Esta es la felicidad. La felicidad es un sentimiento humano. Ahora bien, hermanos, el gozo no es un estado momentáneo o fortuito. No es algo que sucede en un momento determinado y se va. Sino que es un estado permanente de continua paz y tranquilidad que no cambia por las circunstancias. Mientras la felicidad es un sentimiento humano, el gozo es el fruto del Espíritu. El gozo solo lo pueden experimentar aquellos que tienen a Cristo en su vida, que han recibido al Señor en su corazón. La felicidad la pueden experimentar todas las personas. El gozo es una manifestación externa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, es para los creyentes. Hermanos, la felicidad está puesta en las circunstancias. El gozo está puesto en el Señor de las circunstancias. ¿Vemos la diferencia? La felicidad está puesta en lo que te sucede. El gozo, ¿en quién está puesto? En el Señor, que gobierna las circunstancias. La felicidad cambia con los problemas. El gozo se mantiene y se manifiesta de forma más evidente en los problemas. Ahí es cuando vemos el gozo del Señor. Porque cuando hay circunstancias alegres podemos confundir nuestro gozo con la felicidad. Pero en circunstancias tristes solo se puede manifestar el gozo, no la felicidad. El gozo, según dice MacArthur, es una convicción plena de que Dios controla de manera soberana todos los sucesos de la vida para el bien del creyente y para su gloria. Por tanto, el creyente tiene paz y descansa en los propósitos de Dios. Tim Keller afirmó: el gozo cristiano no es simplemente la ausencia de tristeza, sino la presencia de la paz en medio de las pruebas. El apóstol Santiago puso un ejemplo, o exhortó a los hermanos, mejor dicho, a que tuvieran
por sumo gozo el hecho de pasar por diferentes pruebas. La Biblia aparece muchas veces el gozo relacionado con el sufrimiento. Acabamos de leer el capítulo 2, versículo 18, dice: gozaos vosotros conmigo. Pero justo anteriormente está hablando de que puede ser sacrificado en libación el apóstol Pablo. En muchas ocasiones el gozo va ligado al sufrimiento. Dice Santiago 1:2, como decía: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si queremos tomar un ejemplo de la Biblia, son las palabras de Habacuc. Las palabras de Habacuc nos reflejan la importancia de tener gozo independientemente de las circunstancias que vivamos. Acompañadme a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahí el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. ¿Cómo podemos actualizar este pasaje? Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga para comer, aunque me vaya mal en la vida, aunque tenga muchos problemas, aunque tenga hijos enfermos, aunque tenga situaciones difíciles de conflicto. ¿Qué dice el versículo 18? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el ejemplo de Habacuc. Con todo. No, bueno, cuando me vaya bien, entonces me alegraré y me gozaré en Jehová. No, con todo. Y escribe precisamente aquellas circunstancias que no son favorables. Sin duda, el ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído en Hebreos 12, que dice allí: despojándonos de todo peso que nos asedia en la carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo debemos correr la carrera con paciencia? Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué mirando a Jesús? Dice el versículo: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de cumplir la voluntad del Padre, el gozo puesto en el Padre, sufrió la cruz. Este es el ejemplo de Cristo. Hermanos, cada primavera en Cartagena se celebra la Ruta de las Fortalezas. No sé si alguna vez habéis participado. Yo sé que alguno por aquí sí, ¿verdad? Y es una ruta que organiza el Ayuntamiento de Cartagena junto con las fuerzas, con la Armada Española. El evento recibe su nombre porque es un recorrido de 53 kilómetros a través de las montañas, pues pasando por varios castillos y baterías que protegían el acceso a la base naval de la ciudad. La realidad es que no solo es un recorrido duro por su longitud, es largo, yo no sería capaz, aparte soy enfermo, así que no puedo correr esa carrera. Su longitud es mayor que una maratón, lo cual lo hace difícil, pero más allá de eso, lo duro es el recorrido en sí. Los corredores tienen que pasar por numerosos desniveles, subidas y bajadas a diferentes montañas de la ciudad de Cartagena. Hay terreno llano, hay recorrido que es fácil correr. Sin embargo, hay también terreno pedregoso, estrecho, difícil de pasar. Quizá la subida más complicada es la última, cuando ya estás cansado después de más de 40 kilómetros quizá. Entonces tienes que subir a la montaña final, a la atalaya. Y esto provoca que numerosos corredores tengan problemas. No son pocos, incluso preparados para correr, que sufren calambres, lesiones musculares, torceduras, deshidratación e incluso el cansancio de correr tantos kilómetros. Y esto les impide muchas veces acabar la carrera. Y es por ello que siempre las indicaciones les dicen que vayan bien acondicionados y preparados, que vayan bien vestidos con calzado adecuado, que lleven agua, alimentos, complementos nutricionales para mantenerse firmes y aguantar toda la carrera.
Además, es importante que por cada zona de avituallamiento que pasen, cojan alimentos para abastecerse, para continuar. Y hermanos, pongo este ejemplo porque la carrera del cristiano es similar a la ruta de las fortalezas en algún sentido. Es una carrera de fondo. No son unos pocos metros los que tenemos que correr, sino que son muchos kilómetros. Es un recorrido largo. Es una carrera que debes correr con paciencia. Los novatos suelen salir corriendo muy rápido al principio, ¿y qué les pasa después? No pueden acabar la carrera, porque su cuerpo no aguanta. Es una carrera que hay que correr con paciencia. Es una carrera que presenta muchos momentos diferentes y circunstancias de la vida. Hay muchos desniveles. Hay momentos de felicidad en la vida, pero también hay momentos duros que nos van a venir o nos han venido o lo estamos sufriendo ya. Problemas que parecen no acabar. La enfermedad de algún familiar, nuestra propia, nuestra debilidad muchas veces en la fe, crisis. Pero en medio de esos momentos necesitamos recordar la importancia del gozo para acabar la carrera. Debemos aprovisionarnos de todo aquello que nos facilita y nos ayuda para correr la carrera. En este caso, el gozo. Debemos llenarnos de botellas de gozo para correr la carrera. Debemos beber y comer espiritualmente de la palabra de Dios constantemente para que el gozo se manifieste en nuestras vidas y podamos continuar la carrera incluso en las cuestas arriba o en los terrenos pedregosos. La pregunta es, ¿estás gozoso? ¿Gozosa? Quizá estás pasando por pruebas, por dificultad. Recuerda, gózate no en las circunstancias, sino en el Señor de las circunstancias. Y esta es la primera exhortación que nos ayuda en nuestra carrera cristiana. Gózate en el Señor. Y esta es una exhortación de ánimo, para animarnos a correr, para animarnos en la carrera. Pero en segundo lugar vamos a ver una segunda exhortación que no es tanto para animarnos, sino para advertirnos en la carrera. Porque es necesario también ser advertidos durante la carrera cristiana. ¿Cuál es la segunda exhortación? Del versículo 2 al 6. Vamos a ver la importancia de guardarte del error. Guárdate del error. Fijaros lo que dice el versículo 2 en adelante. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El versículo 2 nos da una advertencia clara. ¿Cuál es? Guardaos. Guardaos. Y esta palabra en el original significa primeramente o primariamente mirar o ver. Se utiliza en otros pasajes de la Escritura y se traduce como mirar, ver. Pero de ahí también significa mirar con la mente, mirar mentalmente, observar, discernir, percibir, estar alerta, prestar atención. De ahí ese significado. La idea es prestar atención, estar alerta, mirad. Además, el apóstol enfatiza esta advertencia repitiéndola ¿cuántas veces en el versículo? 3 veces. Describe al mismo grupo de personas de diferentes formas, pero es enfático en repetir este verbo 3 veces. En primer lugar, guardaos de los perros. Esto no quiere decir que no puedas tener animales domésticos en casa, aunque a alguno le vendría bien no tenerlo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a los animales domésticos, tal y como los conocemos ahora,
sino que la palabra se refiere a perros salvajes, carroñeros, que en la antigüedad vivían en las ciudades y contagiaban enfermedades, infectaban a las personas con enfermedades. Además de portar numerosas enfermedades, normalmente vagaban en manadas, se alimentaban de basura y a veces atacaban a los humanos. Los perros salvajes pueden atacar a los humanos, ¿verdad? Y lo hemos visto. Eran animales despreciados en la sociedad. Eran animales que nadie quería. Y Pablo utiliza este término para referirse a los judíos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los judíos los que utilizaban este término para referirse a los gentiles. Ellos eran perros incircuncisos. Pero Pablo lo utiliza para referirse a los mismos judíos. Ellos son los verdaderos perros. ¿En qué sentido? En el sentido de que infectan con la falsa doctrina. Eran despreciables. Eran aquellos que atacaban de una manera incisiva a la iglesia y también al apóstol Pablo. En segundo lugar, ¿cómo más los describe? Los malos obreros, dice ahí el texto. Los judaizantes, ellos mismos se consideraban buenos obreros. ¿Por qué? Porque hacían buenas obras mucho más que los demás. Hacían obras de caridad. Daban limosnas a los pobres. Se portaban bien con la gente, con un propósito inadecuado. Pero para ellos creían que eran merecedores de reconocimiento, que merecían la salvación. Sin embargo, ¿cómo los describe Pablo? Malos obreros. Aquellos que confían en sí mismos son malos obreros. Su orgullo y autojusticia les llevó a pensar que eran superiores a la media y que no necesitaban a nadie más que a ellos mismos para servir a Dios. En tercer lugar, Pablo los describe como mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. Y esta es la descripción más clara que muestra que Pablo se está refiriendo a judaizantes al hablar de mutiladores del cuerpo y luego referirse a los de la circuncisión. Esta palabra mutiladores del cuerpo no es una palabra que se refiere a la circuncisión en sí, sino que es una referencia a lo que las personas en la cultura pagana hacían, que era mutilarse el cuerpo, rajarse el cuerpo. Pablo está comparando a estas personas con los actos religiosos que hacían las culturas paganas. Estos falsos maestros enseñaban además que la circuncisión era necesaria para la salvación. Si ya estudiamos, pero si vamos a Hechos capítulo 15, ¿cuál era el problema que había en la iglesia de Jerusalén? Había algunos fariseos, judaizantes, que habían creído en Jesucristo, que habían creído en el Mesías. Pero allí en 15:1 dice que se produce un conflicto por este tema. Los judíos que habían creído pensaban que era necesario que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Fijaros el versículo 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo. Y el versículo 5 dice: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para los judaizantes, incluso los que habían creído en Cristo, pensaban que era necesario añadir la circuncisión física para salvarse. Querían añadir obras a la obra de Cristo. Obras a la salvación. Y sin duda que la circuncisión era algo muy importante en el pueblo judío. De hecho, Pablo habla de ella no como algo malo, sino como algo bueno. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, el padre de la nación. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y cuál era esa señal? Sabemos cuál es el pacto primero, ¿no? Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de la venida del Salvador. Pero ¿cuál es la señal que
que aseguraba ese pacto? La circuncisión física de todo varón nacido. Toda persona que nacía bajo el seno o familia de Abraham, descendiente suyo, debía ser circuncidado y entonces entraba a formar parte del pueblo de Israel. Tan seria era la circuncisión que si una persona no se circuncidaba, la ley decía que debía ser cortado de su pueblo, debía ser asesinado si no quería circuncidarse. Ahora, los judíos no entendieron el significado de la circuncisión. Ellos acabaron pensando que la circuncisión física era un rito más. No entendían su significado espiritual. Se habían quedado en el ritual externo y habían olvidado su significado espiritual. Dios pedía una circuncisión del corazón, no una circuncisión física. Y esto es propio de las sociedades a lo largo de la historia y también hoy día. La semana próxima, por ejemplo, se acercan unas fiestas, ¿verdad? Estamos todos pensando en el puente, pero ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en las vacaciones, en descansar, quizás hacer algún viaje, pero no sabemos qué se está celebrando realmente. Bueno, sí, el día 6 es el día de la Constitución, celebramos que la aprobación o el referéndum que aprobó la Constitución, aunque nadie se va a acordar en ese día de la Constitución. El día 8 se celebra la Inmaculada Concepción, una doctrina herética de la Iglesia romana que enseña que María se mantuvo sin pecado durante toda su vida, después de la concepción de Jesús, porque Jesús le ayudó, ¿no? Entonces, esa es la raíz de la fiesta, pero ¿alguien se acuerda de esto? ¿Alguien piensa en esto? No, realmente lo que piensa la gente es en descansar, en disfrutar, y así sucede con otras fiestas, como puede ser Halloween, Navidad incluso, o Semana Santa, o cualquier otra fiesta. Estamos pensando no en su significado real, sino que estamos pensando en nosotros mismos, en descansar y en disfrutar, ¿verdad? Y esto es lo que le pasó a los fariseos de alguna manera, para que lo entendamos. Lo que hicieron fue cambiar un significado real, un significado espiritual, a un significado externo, a un simple rito, una tradición más que guardar, una costumbre. Ahora, la palabra de Dios muestra que hay una necesidad importante de la circuncisión. No asustaros, hermanos, varones. La circuncisión espiritual. Una circuncisión interior del corazón. Deuteronomio 10, capítulo 16, dice que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a su pueblo: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Jeremías 4:4, circuncidaros a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y Romanos 2, 28-29, el apóstol Pablo es claro explicando esto. Si vamos allí, en el versículo 28 de Romanos 2 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, el que se circuncida exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, esa circuncisión no sirve, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión es una transformación del corazón, un cambio de esa naturaleza caída, pecadora, que heredamos de Adán, que todos a través de nuestro nacimiento heredamos. Es un cambio del corazón a una nueva vida, una transformación de nuestro corazón. El Señor borra nuestros pecados, nos limpia, corta nuestros pecados, por así decirlo, y cambia nuestras motivaciones y nuestras metas. Esta es la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Pablo le llama mutiladores del cuerpo? Porque practicaban un ritual externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. No habían sido transformados. Ahora el versículo 3 nos presenta un contraste, una comparación entre esos falsos maestros judaizantes y los verdaderos creyentes. Fijaros la diferencia. Ahí dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál es la diferencia?
La circuncisión de los judaizantes es falsa. Es una circuncisión externa que tuvo su lugar, pero no sirve para nada, no salva. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Ellos son los que han sido circuncidados del corazón, los que han sido salvos. Ahora, ¿cómo los describe? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Dice el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es una circuncisión en espíritu. Han sido transformados y ahora sirven a Dios desde el interior, no siguiendo tradiciones, ritos externos, costumbres de hombres, sino una motivación interna de servir a Dios y gloriarse en Jesucristo. Fijaros, los fariseos, los judaizantes servían a Dios, pero servían a Dios externamente. Los verdaderos creyentes sirven a Dios en espíritu, en su corazón. Los fariseos, los judaizantes, se glorían en sí mismos. Los verdaderos creyentes se glorían en Cristo Jesús, no en ellos mismos. Lucas 20, 46 y otros pasajes, Mateo 23, 5, nos advierten de los fariseos. ¿Qué es lo que les gusta hacer a los fariseos? Ellos hacen obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, para su propia gloria. Lucas 20, 46 nos dice que nos guardemos de los escribas. Es la misma palabra, guardaos de los escribas y de los fariseos. ¿Qué es lo que hacen ellos? A ellos les gusta que les vean, a ellos les gusta extender sus mantos, dice el texto. Aman los primeros asientos en las cenas, por eso aquí el primer asiento siempre está vacío. Las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que le digan rabí, rabí, maestro, maestro, que los halaguen. Ese es el religioso. El religioso hace sus obras para ser visto por los hombres, buscando su propia gloria. El verdadero creyente sirve a Dios y busca la gloria de Cristo. No hace sus obras para sí mismo, para ser visto, para que otros le halaguen, sino para la gloria de Cristo. ¿Cómo sirves tú a Dios? Es la pregunta. ¿En qué te glorías? El verdadero creyente obedece al Señor de corazón. No se conforma con venir el domingo a la reunión y establecerlo como un rito o una costumbre. No se conforma con participar en las actividades de la iglesia. El verdadero creyente vive una vida que busca glorificar a Cristo en todos los sentidos. ¿Cómo sirves tú a Dios? De los versículos 4 al 6, vamos a ver cuál es la característica de aquellos que sirven a Dios buscando su propia gloria y buscando su propio yo, confiando en sí mismos. Fijaros cómo termina el versículo 3. No teniendo confianza en la carne. Los verdaderos creyentes no confían en la carne. Los falsos maestros, los judaizantes, confían en la carne. Ahora, ¿qué es confiar en la carne? Lo vamos a ver del versículo 4 al versículo 6. ¿Qué es confiar en la carne? El apóstol Pablo allí dice, si alguien quiere confiar en la carne, si alguien piensa que puede salvarse confiando en sus propias obras, yo más aún. Yo soy mejor judío que cualquiera de esos falsos judíos. Cualquiera de estos falsos maestros judíos, mejor dicho. Yo soy mucho mejor, yo más mejor que ellos. Si la salvación fuera por obras, por lo que yo pudiera hacer, yo sería el primero en entrar al cielo, dijo Pablo. Yo más, dice el versículo 4. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Ahora, aquí en los versículos 5 y 6 nos muestra 7 características de lo que significa confiar en la carne. ¿Qué es lo que significa confiar en la carne y que a Dios esto no le impresiona ni vale para nada? Versículos 5 y 6. 7 características. La primera característica es
que confiar en la carne es confiar en un ritual. Esto es confiar en la carne. Fijaros lo que dice el versículo 5. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo presenta sus credenciales. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Circuncidado al 8º día. Y esto, los judíos confiaban en este ritual y a través de este ritual pertenecer al pueblo del pacto y ser salvos. Por eso les mandan a que se circunciden en el capítulo 15 de Hechos. Pablo era un judío circuncidado al 8º día. Judío de nacimiento, se puede decir. No era un gentil prosélito ni un samaritano. Él siguió los ritos claros del judaísmo. Él era circuncidado al 8º día. No fue un creyente judío que se circuncidó después, un prosélito gentil o un samaritano. Fue judío de nacimiento. ¿Qué más vemos? La segunda característica es, vemos que confiar en la carne es confiar en una herencia. En primer lugar hemos visto que es confiar en un ritual. En segundo lugar, confiar en la carne es confiar en una herencia. Fijaros lo que dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Él era descendiente de Abraham. Aunque muchos judíos se habían mezclado con el helenismo, los griegos, con los samaritanos o con otras culturas, Pablo se mantenía fiel. Su familia se había mantenido fiel a los principios judíos. No se habían juntado con otros, eran judíos de pura cepa. Eran del linaje de Israel. Confiar en la carne es confiar en una herencia. En tercer lugar, vemos que confiar en la carne es confiar en una casta. Vemos el versículo 5 de la tribu de Benjamín. No solo era judío de nacimiento, había sido circuncidado al 8º día, no solo podía confiar que era hijo de Abraham, sino que además pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuidado, porque la tribu de Benjamín era una de las tribus más distinguidas de Israel. Benjamín era el hijo menor de Jacob, que lo tuvo con su esposa predilecta Raquel, a la que amaba, al igual que José. El primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Además, cuando se hizo el reparto de la tierra, la conquista de Canaán, la tribu de Benjamín se quedó con Jerusalén, con la capital. En la división del reino de Israel, cuando se dividieron los reinos, ¿quién se quedó con la dinastía de David, con el hijo de Salomón, con Roboam? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Solo ella se quedó, esas dos tribus se quedaron con la descendencia del rey Israel. Los otros se fueron con Jeroboam. Pablo podría confiar en su casta, era de la tribu de Benjamín. Hasta aquí hemos visto 3 credenciales relacionadas con su pedigree, su nacimiento. Son credenciales heredadas, algo que él ha heredado sin hacer nada. Ahora las siguientes 4 son credenciales que él ha conseguido en sus logros. En cuarto lugar, ¿cuál es? Confiar en la carne es confiar en una tradición. Fijaros lo que dice el texto. Hebreo de hebreos. ¿Qué significa esto? Significa que había llegado a la edad adulta conservando de manera estricta la herencia y la tradición judías de su familia. A pesar de haber nacido en Tarso, se había mantenido fiel al judaísmo y había conservado todo estrictamente. Además, se fue a Jerusalén a estudiar bajo Gamaliel. Él no fue un judío helénico o influido por la cultura griega o grecorromana, sino que seguía la tradición adquirida fielmente. En quinto lugar, confiar en la carne es confiar en una religión. Fijaros, dice el versículo 5, termina allí, en cuanto a la ley, fariseo. Su celo por la ley le hizo hacerse fariseo. Y ser fariseo era pertenecer a la secta más rigurosa y estricta de los judíos. Suponía alcanzar un nivel más alto de judaísmo devoto y legalista. Su fin era ser extremadamente fiel a la ley.
Eso eran los fariseos. Se centraban en el Antiguo Testamento, pero también seguían estrictamente las leyes que ellos mismos habían impuesto, como vemos en las Escrituras. Pablo podía confiar en su religión, era fariseo. ¿Qué más? En sexto lugar, Pablo podía confiar en una devoción. Y esto es confiar en la carne. Confiar en la carne es confiar en una devoción. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice así. Los judíos valoraban el celo como la virtud religiosa por excelencia. La persona celosa en la religión era digna de ser reconocida y tenida en alto. Este era Pablo, un hombre celoso. Él fue tan celoso que persiguió a la iglesia hasta las últimas circunstancias, hasta que Dios le salvó. Él fue tan celoso que quería dar muerte a los cristianos por su celo en el judaísmo. En último lugar, confiar en la carne es confiar en una justicia propia. El versículo 6 continúa diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo vivía una vida irreprensible, es decir, en su conducta, en su observación de la ley, en la manera de conducirse, en sus hechos, en sus obras, era un ejemplo a otros, como judío. Era un ejemplo de fariseo dentro de los fariseos. Era un hombre destacado. Lo vemos luego cómo dedica su vida al Evangelio cuando es transformado, porque es un hombre de principios, un hombre que cuando es transformado vive abnegadamente por el Evangelio, pero anteriormente vive abnegadamente por el judaísmo. Él era irreprensible. Él podía confiar en que en su irreprensibilidad, en su forma de vivir, podía conseguir la salvación. Hermanos, esta es la diferencia entre la religión, la religiosidad y un verdadero creyente. La religiosidad busca logros para salvarse. Busca conseguir cosas, hacer cosas para obtener el regalo de Dios, para obtener la salvación por sus propios méritos. Los verdaderos creyentes son conscientes de que esto no vale para nada. Mira, da igual si has pasado por un ritual, una ceremonia, en este caso quizá no ha sido la circuncisión porque no vivimos en un contexto judío, quizá has sido bautizado de niño, de niña o incluso de adulto o participas de la mesa del Señor, todo esto no te salva. Un ritual no te salva. Tampoco puedes poner tu confianza en la raza o herencia de la que vienes. ¿Sabéis qué pasaba? Y pasa todavía en el contexto en el que vivimos. Todavía heredamos ciertos elementos del concepto de la cristiandad. Por el hecho de nacer en una nación, en un país determinado, tú ya tenías una religión en la que practicar, tú ya eras de esa religión, ya pertenecías ahí y eras salvo por la herencia que te tocaba. Si tú eras español, tú eras católico romano. Y eso, da igual, creyeras o no, te bautizaban y tú eras perteneciente a la religión católico romana. Pero esto no salva. Una herencia no te salva. Tampoco las tradiciones ni las costumbres. Practicar tradiciones, seguir las tradiciones de tus padres, de tus abuelos, de todo lo que te han enseñado, puede ser bueno, incluso ilícito, en algunos casos, pero no te salva. Tampoco te salva la religión. Ni la religión evangélica, ni la religión romana, ni la religión adventista, ni la religión mormona, ni la religión de los testigos de Jehová, ni los musulmanes, ni cualquier otra religión salva al hombre. Nada cambia tu destino. La salvación no reside en ninguna religión. Tampoco puedes ser salvo por tu propia justicia, por aquello que tú haces, por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos. No puedes confiar en ti mismo para la salvación. Y hermanos, no vivimos en un contexto en el que estamos rodeados del judaísmo, pero vivimos en un contexto en el que hay diferentes peligros de los que debemos estar alerta y advertidos para no equivocarnos en el camino.
Cualquier enseñanza que promueva la salvación por los méritos propios debe ser rechazada. Debemos estar alerta. No podemos tolerar la salvación por los esfuerzos humanos, dejando a un lado a Cristo. Si piensas que se puede obtener la salvación por tus propios esfuerzos, por una obra humana, o en base a tus méritos, o en base a una oración o decisión que tomé en determinado momento, en base a tus capacidades para creer, tu gran fe, tus logros, ¿crees que esto te puede salvar? ¿Crees que esto te puede salvar realmente? Quizás puedes merecer algo de Dios por lo que has hecho. Hermanos, estemos alerta. El único suficiente para salvar es Cristo Jesús. Él es suficiente para la salvación. Nada de lo demás nos puede salvar. No podemos confiar en la carne para nuestra salvación, ni tampoco para nuestra santificación. Por eso debemos estar alerta, hermanos, porque rápidamente y fácilmente podemos caer en una religión de obras. Sabemos que Cristo es suficiente, pero tratamos de hacer esfuerzos humanos para recibir recompensas de Dios, para que Dios nos bendiga más. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Para ser vistos por los hombres? ¿Para anhelar un mejor reconocimiento? Toda confianza en la carne es vana. Cristo es suficiente. Hermanos, el rally, no sé si conocéis, el Rally Dakar. Es una competición de las más famosas del mundo, a la vez que dura. Quizá algunas personas están diciendo, bueno, ¿esto qué es? No lo he visto en mi vida. Otros lo han seguido alguna vez por la tele, porque seguramente no habéis estado allí. Pero es una carrera que se disputa normalmente por zonas duras, zonas desérticas, con todoterreno o vehículos de motor de este tipo. Y aunque actualmente la competición ha avanzado mucho, en sus inicios era todo un reto. La dificultad principal residía en no perderse en el camino. ¿Por qué? Porque la zona desértica no te permitía ubicarte correctamente. Porque todo parecía igual. No sabías a veces si estabas en un sitio o en otro, si se escondía el sol, ya no sabes cómo orientarte, dónde está el este, el oeste, el norte, el sur. Y era muy fácil al principio perderse. Incluso muchos corredores han muerto y otros han estado perdidos durante días. Sobre todo antiguamente, ahora hay muchos más medios para controlar esto. Muchos se salían del camino y se quedaban sin combustible. O pasaban por caminos por los que no se podía pasar y tenían un accidente que podía peligrar su vida dando vueltas al vehículo. Pasaban por rutas imposibles de atravesar, incluso por un todoterreno. Por lo tanto, en esta competición una de las claves es no perderse en el camino. Es tener la mirada puesta en el recorrido y no desviarse ni a derecha ni a izquierda para no perderse. Esta es la advertencia, hermanos, que la palabra de Dios nos da en nuestra carrera cristiana. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Salirnos de Cristo es salirnos del camino. Buscar llegar a la meta por otro lugar que no sea Cristo es completamente imposible. No vas a poder llegar al destino si no sigues el camino correcto. A la misma vez debemos estar alerta ante los peligros de la carrera. Debemos de guardarnos de cualquier error que nos lleve a alejarnos de la meta. Debemos seguir las instrucciones claras de la palabra, el mapa de la palabra, para no perdernos por el camino. Debemos conocer el camino bien, examinar el camino, y debemos conocer los peligros y debemos guardarnos de ellos. ¿Confías tú en Cristo como el único camino, el único suficiente para salvarte? ¿Eres consciente de que nada que hay en ti puede hacerte merecedor de la salvación? Recibir ánimos y advertencias es vital para nuestra carrera.
Al igual que el jugador de un equipo levanta los brazos cuando están intentando remontar para que una masa de personas les anime para poder conseguir la victoria. Al igual que personas se ponen en la orilla de la carretera en las carreras de ciclismo para animar a los corredores para continuar la carrera. Al igual que Fernando Alonso u otros corredores reciben ánimo constante durante su carrera a través del pinganillo. Necesitamos, hermanos, exhortaciones de ánimo y advertencia para la carrera. Gózate en el Señor. Él es la fuente de gozo y el objeto del mismo. Guárdate del error, para no salirte del camino y estar con la mirada puesta en la meta. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque Cristo es suficiente para nuestra salvación. Gracias porque ¿qué sería de nosotros si confiáramos en nuestra propia justicia, en nuestras tradiciones, en nuestra herencia, en nuestra religión, en nuestros rituales? Pero sabemos que no es así, hermano, Señor, que solo tú eres suficiente. Solo tú puedes salvarnos y sacarnos de la desesperación, Señor, de la muerte. Gracias por Jesucristo y también gracias porque nos das herramientas para correr la carrera. Nos animas, Señor, y una de ellas es el gozo que podemos tener en ti. Tú eres la fuente del gozo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos en esta vida. Gracias por el gozo del Espíritu que inunda nuestros corazones y nos ayuda a tener paz en momentos de incertidumbre y dificultad. Ayúdanos, Señor. Queremos apiadarnos, queremos aferrarnos, mejor dicho, a estas verdades, Señor, y poder vivir bajo tu palabra en nuestra carrera cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.